Hola, mi nombre es José Antonio García Rivas. Voy a compartir con ustedes una síntesis hablada del libro Bioenergética, terapia revolucionaria que utiliza el lenguaje del cuerpo para curar problemas de la mente. Esto es por el doctor Alexander. Voy a dividir los videos por capítulo para que no sean muy largos. Trataré de hacerlo más conciso, por favor. Si ven que me extiendo mucho o lo hago muy largo o no soy conciso, por favor déjenme sus comentarios. Gracias. Bueno, el doctor Alexander Lowen comenzó su investigación en bioenergética basado en el marco teórico del doctor William Reich, a quien conoció a través de unos cursos que William Reich estaba dando alrededor de los años 40 y años 50. William Reich descubrió que muchos de los traumas de la niñez o del desarrollo de un individuo se alojan en forma de corazas o armaduras psicológicas y corpóreas. Es decir, por ejemplo, cuando un niño es golpeado o le es hablado de una manera que lo trauma, este niño va desarrollando una armadura en su inconsciente, como una herida, como un dolor. Entonces desarrolla una armadura psicológica y corpórea para protegerse de sí mismo, básicamente. Continúa el doctor Alexander en su interacción con el doctor William Reich y ellos continúan trabajando juntos, desarrollando este marco teórico, y el doctor Alexander le pide al doctor William Reich que comparta con él todo lo que él sabe. De hecho, el doctor Lowen le dice al doctor William Reich: quiero ser famoso. Y el doctor William Reich le dice: yo le haré a usted famoso. Entonces le hace esta promesa al doctor William Reich, y sí, efectivamente William Reich trabaja con el doctor Alexander para poder pasarle toda esta información, compartir con él todo el marco teórico de la economía energética del cuerpo humano, o que también se llama economía sexual o economía de la orgona, ¿no? De la energía orgona. Él dice que muchos de estas corazas o armaduras están alojadas en el sistema vegetativo, en el inconsciente, básicamente. Estos ataques energéticos o traumas en el individuo se forman de una manera llamada tensión crónica muscular, o sea, producen tensiones musculares, como cuando uno dice: oye, tengo un nudo en la garganta, que uno se expresa así cuando está en una situación de conflicto o de discusión con alguien, ¿no? O cuando estás en un riesgo inminente. El doctor William Reich le explica al doctor Lowen que muchos el fluir energético de un organismo le permite cargar y descargar esta energía de forma saludable. Es decir, cuando el organismo encuentra agua, toma el agua, entonces el organismo recibe una satisfacción de contacto, entonces viene una descarga de energía. Así también la búsqueda, por ejemplo, de pareja o de compañeros, ¿no? También iniciamos se inicia una tensión energética y luego viene una descarga, ¿no? Ahí lo llama movimientos rítmicos y convulsivos. De hecho, el doctor William Reich redefine la palabra orgasmo, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que el orgasmo es solamente genital, pero no es así. El doctor William Reich habla de un orgasmo como la capacidad del individuo de liberar esa tensión, independientemente si sea genital, corpórea o necesidad de cariño, necesidad de compañía, todas las necesidades que pueda tener un organismo. Entonces él la llama el orgasmo, ¿no? Ese dice: una reacción involuntaria del cuerpo total manifestada en movimientos rítmicos y convulsivos, ¿no? Ok. Bueno, cuando el doctor William Reich y el doctor Alexander Lowen continúan trabajando, el doctor Lowen acepta, o él admite, que él pensaba que no tenía ningún problema, que él no tenía ningún bloqueo emocional ni tampoco ninguna coraza corpórea. Pero el doctor William Reich le dice: pues anímate,
déjame trabajar contigo porque si tú esto lo vas a usar con la gente, necesitas estar seguro de que tú estás bien. Si tú tienes por ahí algo bloqueado, pues difícilmente vas a poder ayudar a las personas si tú no sabes cómo desbloquearte a ti mismo. Y sí, efectivamente, el doctor Alexander Lowen, él comienza los tratamientos y se da cuenta que en esos tratamientos él empieza a sentir esta tensión. Y cuando el doctor Alexander Lowen le dice acuéstate y volteate hacia arriba, es una ejercicio, tiene que voltear la cabeza hacia atrás y echar los ojos para atrás. Y en ese momento el doctor Alexander Lowen sintió el arranque de un alarido, de un grito que vino desde el fondo de su cuerpo, que lo sorprendió mucho. Lo sorprendió mucho porque en ese momento él tuvo imágenes de su madre cuando él era niño, donde su madre lo trató y le gritó de una forma que lo dejó traumatizado desde niño, ¿no? Él solo buscaba el amor y el cariño de su madre, pero su madre pues no sé si estaba de mal humor o no quería ahorita o estaba cansada, pero le contestó muy mal a Alexander cuando era niño y eso le provocó una coraza corpórea. Después, avanzando en esto, el procedimiento de William Reich consistía en poner las manos sobre el paciente. Dice, la imposición de las manos representaba una desviación importante de la práctica analítica tradicional, es decir, Alexander Lowen decía, oye, esto está medio raro, ¿no? Porque en el pasado las terapias psicológicas, el terapeuta no tocaba para nada al paciente, pero en esta terapia bioenergética sí se hace, ¿no? Ok, seguimos. Entonces, en la bioenergética, o más bien dicho, en el marco teórico reikiano, ya se incluye palpar al paciente para poder diagnosticar cualquier tensión muscular que tenga el individuo. Esta palpación permite identificar la espasticidad de músculos y tensiones que se encuentran rígidos de forma anormal. Dice, el proceso de la energía orgona y la terapia la terapia reikiana incluye que el paciente se pueda dar la libertad de entregarse a ese orgasmo del cuerpo. Y dijimos que el orgasmo no necesariamente es genital, puede ser una tensión en el cuello o la base de la nuca. Entonces, cuando hay una liberación de esa tensión emocional, viene un orgasmo en este músculo, que viene una relajación y una sensación de placer en el individuo. Continuamos. Dice que parte de la solución para poder ayudar al paciente con tensiones crónicas es ayudarle a integrar a su ego con su cuerpo. El problema de las tensiones musculares es cuando el ego se separa del cuerpo y ya no hay una comunicación en el sentir del cuerpo y la racionalización del ego. Se supone que deberían de estar integrados, pero los traumas o los bloqueos psicológicos provocan un desprendimiento del ego con el cuerpo. Aquí en la terapia, uno de los objetivos de la terapia energética es ayudarle al paciente a crecer su psicología, el darse cuenta de qué cosas internas le están provocando estas tensiones crónicas. Y dice aquí, la terapia puede lograrlo si le proporciona nuevas experiencias y contribuye a eliminar o reducir los obstáculos y dificultades que impiden la asimilación de la experiencia. Dice, se va trabajando con el paciente, ayudándole a darse cuenta cómo las situaciones del pasado afectan su presente y que a la vez afectan su futuro. Dice, la principal contribución de William Reich fue su descripción del papel central del cuerpo, que tiene que representar en cualquier teoría de la personalidad. Su trabajo
puso los cimientos sobre los cuales se ha construido el edificio de la bioenergética. ¿Okay? Antes de William Reich ya existía la terapia de la vegetoterapia analítica del carácter, que después fue reemplazada por la terapia de Orgona, que fue desarrollada por William Reich. El autor, aquí Alexander Lowen, él expone el estado de gracia o primera naturaleza del individuo antes de recibir estos traumas que le provocan bloqueos y tensiones musculares crónicas. Dice, ese es el estado de gracia. Dice, si por salvación se entiende la liberación de las inhibiciones y restricciones impuestas por la educación y crianza, yo no podía asegurar que hubiese llegado a ese estado de gracia, aunque terminé con todo éxito la terapia reikiana. Sabía que todavía tenía muchas tensiones musculares crónicas en el cuerpo. O sea, después de interactuar con el señor William Reich, el doctor Alexander Lowen se dio cuenta de que, ok, efectivamente, sí tengo varias tensiones que necesito trabajar en ellas. Y una vez que uno trabaja con estas tensiones y se libera de estos traumas, uno regresa a ese estado de gracia y de tranquilidad y el organismo recobra su capacidad para hacer contacto con lo que él necesita. Esta necesidad de hacer contacto se bloquea principalmente por la estructura social de los seres humanos. Estamos hablando del consorcio político religioso. Después, aquí el doctor describe cómo William Reich él continúa con sus trabajos, pero como todo genio, él estaba muy adelantado a su época. Él vivía en Alemania, él fue encarcelado. Muchas de sus teorías eran, pues yo pienso que eran avanzadas para su época, ¿no? En el pasado la gente tiende a ser más conservadora, más cerrada a nuevas ideas. Entonces, pues no le fue muy bien a William Reich, terminó muriendo en una cárcel. Después Alexander Lowen, él se juntó con otro psicólogo que se apellida Pierre Racos, con quien siguió desarrollando la teoría de bioenergética. Y él, en esta introducción, él comienza a descubrir y a estructurar ya una metodología para formar la terapia bioenergética. Y él aquí nos comparte las primeras terapias, tan sencillas como poner los pies en el suelo. De hecho, él hace alusión a esta frase que dice asentar los pies sobre la tierra. Dice, estos dos simples ejercicios hicieron surgir el concepto de asentar los pies sobre la tierra, que básicamente habla de la regulación energética que uno pierde cuando uno está siempre separado del piso, ¿no? No hay un flujo de energía. Entonces, uno de los ejercicios es pararse derecho sobre la tierra y respirar. Son ejercicios simples, pero ya empiezan a ayudar al individuo a nivelar y a regular su energía corpórea. Este punto es importante porque la fuente de estos trastornos o de estas tensiones psicocorporales, dice, esto me hizo ver que a la manera más eficaz de enfrentarme con los problemas sexuales del paciente consiste en estudiar los de su personalidad que necesariamente incluyen sentimientos de culpa y ansiedades sexuales. O sea, muchos de estos trastornos, de estos bloqueos del individuo vienen de la culpa. Esta culpa, estos trastornos, él los clasifica como caracteres, tipos de caracteres. Dice, el tipo de carácter estableciendo una correlación entre la dinámica psicológica y la física de los patrones conductuales. De hecho, él escribió un libro que se llama The Physical Dynamics of Character, o la dinámica física del carácter, ¿no? Él dice que cuando habla del carácter no se refiere solamente al carácter que uno se forma como persona, nuestra esencia, sino él habla de
de formaciones del carácter, o que también son como armaduras o corazas que hacen que el individuo desarrolle para poderse él cuidar y enterrar estas culpas que él tiene desde niño. Aquí viene la definición de bioenergética. Dice, la bioenergética es una técnica terapéutica cuyo objeto es ayudar al individuo a recuperarse juntamente con su cuerpo y gozar en el mayor grado posible de la vida corporal. En este campo de interés sobre el cuerpo se incluye la sexualidad, que es una de sus funciones básicas, pero además comprende las funciones más fundamentales todavía de respirar, moverse, sentir y expresarse a sí mismo. El que no respira profundamente reduce la vida de su cuerpo. Esto que menciona también el autor me recuerda que cuando él inició su tratamiento con William Ray por primera vez, William Ray le dice, oye, ¿siempre has respirado así? Y luego le dice, ¿cómo, por qué no respiras bien? Le dice, mira cómo respiro yo. Y Alexander Lowen al respirar se dio cuenta que él no respiraba completamente y se dio cuenta que era un bloqueo psicológico, miedo a respirar profundamente. ¿Ok? Aquí también este punto es importante. Dice, también es evidente que la mayor parte de los individuos son inconscientes de las dificultades y las trabas corporales en que trabajan, ya que se han convertido para ellos una segunda naturaleza. Es decir, un niño que crece con un trauma, no sé, a lo mejor su mamá lo golpeó por llorar cuando él solamente buscaba el regazo de su madre, entonces crece con esta herida. Entonces él aprende a no pedir cariño, aprende a retenerse de pedirle a su mamá el cariño y crece con esta coraza. Y digo coraza porque el niño tiene la necesidad de cariño y de atención de sus padres, pero está siendo bloqueada por esta coraza debido a ese trauma. Entonces ese niño se convierte en un adulto con esa coraza. Entonces esa coraza se convierte como una segunda naturaleza, o sea, está tan enterrado y tan enraigado en nuestro centro que ya no lo vemos, ya no nos damos cuenta cuando crecemos y tenemos estos bloqueos, estas tensiones musculares, que luego se reflejan en dolor de cabeza, dolor de pecho, o posiciones encorvadas, o diferentes tensiones musculares de diferente naturaleza. Entonces, cuando se vuelven segunda naturaleza, ya se vuelven más peligrosas porque no nos damos cuenta que están ahí, pero sí las estamos expresando. Dice, este es el objetivo de la bioenergética. Ya definimos bioenergética, ahora vamos a ver el objetivo de la bioenergética. El objeto de la bioenergética es ayudar al hombre a desquistar su naturaleza primaria, que es la condición de libertad, el estado de gracia. El autor menciona varias veces estado de gracia. La calidad de la hermosura, libertad, gracia, belleza son atributos naturales de todo organismo. Escuchen, libertad, gracia, belleza. La primera consiste en la ausencia de trabas internas a la expansión de los sentimientos, ¿no? Sabemos que un niño se enoja, se ríe, abraza, un niño fluye, no tiene estos bloqueos. El niño nace con su naturaleza, su primera naturaleza. Dice, la gracia es la expresión de esta expansión y la belleza de la manifestación de la armonía interior que engendra dicha expansión, es decir, la expansión de la conciencia. Cuando uno está bloqueado por estos miedos, por estas armaduras psicológicas, no puede uno expandir su conciencia, está uno atrapado dentro de uno mismo. Interesante, ¿no? Dice, la bioenergética propone ayudar al individuo a subir su corazón a la vida y al amor. No es tarea fácil, por cierto, porque el corazón está bien protegido en su jaula y fuertes defensas psicológicas y físicas. Lo interesante de estas observaciones es que las protecciones o la jaula que le llama el autor es física pero también psicológica. La física es todas las estructuras y posiciones y tensiones que tenemos corpóreas para protegernos, ¿no? Para protegernos de esos dolores interiores. Y también están las corazas mentales, ¿no? ¿Cómo evitamos tocar esos puntos a un grado que se nos olvida que ahí está el problema?
y nosotros avanzamos en la vida y tenemos problemas por nuestro carácter, pero no sabemos qué origen tiene. Estamos como atrapados en un laberinto mental. El doctor Lowen, él admite, o más bien dicho, él propone, y yo personalmente también creo lo mismo, que el individuo es una unidad, pero la podemos ver en tres categorías o tres aspectos de la vida humana. Una de ellas es el cuerpo, la parte carnal, tangible, material, y lo que es el alma o la psicología, que es como el software, los programas mentales, y el espíritu, la conciencia expandida. Entonces son cuerpo, alma y espíritu, de los que está formando un individuo. Eso es lo que forma la unidad, ¿no? Un tipo de trinidad. Dice, estamos de acuerdo que ocurre en el cuerpo, que lo que ocurre en el cuerpo afecta necesariamente a la mente, pero esto no tiene nada de nuevo. Lo que yo sostengo es que los procesos energéticos del cuerpo determinan lo que ocurre en la mente, lo mismo que ocurre en el cuerpo mismo. Pues este fue el capítulo 1. Me aventé 21 minutos, espero que les pueda yo ilustrar un poco y en el siguiente video vamos a hacer el capítulo concepto de energía.